Próxima sesión, Cultura del Vino y Sociedad. Sofía Monschauer y Juan Escudero. Modera Hernán Tejera. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Me reitero porque tiene que ser así. Agradecer a la organización, agradecer al Gobierno de Canarias que nos ha permitido estar en esta feria a través de Gestión del Medio Rural de Canarias. Y para finalizar tenemos una mesa que, como nos decían en la introducción, denominamos Cultura del Vino y Sociedad, cómo reconectar el vino con nuevos públicos. Y a veces para reconectar pues hay que hablar de tú a tú, de igual a igual, mismo segmento de edad, buscar ese feeling, esa complicidad que quizás sea la que permita atraer a nuevos consumidores que en este momento se alejan un poco del mundo del vino, quizás más por modas, quizás más por una percepción equivocada al asociar el vino con una bebida alcohólica sin más connotaciones. En las mesas anteriores hemos hablado de que el vino es mucho más que eso, es cultura, es territorio, es el trabajo de muchas generaciones anteriores, es lo que permite, en el caso de Canarias y otros tantos territorios, mantener unos paisajes que al final son la pervivencia del mundo rural, la estabilización de las poblaciones en las áreas rurales y además para el mundo urbano, que a veces queda un poquito alejado de nuestra realidad, todos sufrimos, todos somos sensibles con el cambio climático y a todos se nos escapa una lágrima y más de una cuando empiezan los incendios, cuando empieza el verano con tantas tragedias, a veces incluso de vidas humanas, y aquí es donde el vino y el agricultor, el viticultor, labrando de las tierras, manteniendo lo que se llama esas zonas de transición entre el monte y lo que es el área rural, las viviendas y las zonas urbanas, pues muchas veces es la salvaguarda de tanto trabajo de esas viviendas y de vidas humanas. Es decir, el mundo del vino, cuando nos tomamos una copa, aporta mucho más que lo que podríamos pensar solamente relax, ocio y disfrute enológico y muchas veces gastronómico, como vimos en la mesa anterior. Tengo la suerte de que me acompañe Juan Escudero, de Finca Escudero, Santa Brígida, Gran Canaria, y Sofía. Yo no voy a decir su apellido porque no me saldrá tan bien como quien nos ha presentado. Sofía tiene un proyecto impresionante, Piedra Fluida, que ha apostado pues precisamente por esa preservación del mundo rural, de esos paisajes. Presume, y no es un relato para comercial, presume porque es la verdad auténtica de ser el viñedo más alto de Europa. Y esto implica mucho, implica que tierras de cultivo en las que muchas veces no se ve una gota de agua durante años, son capaces de darle vida y de sacar un producto de altísima calidad del vino, ¿no? Y en el caso de Finca Escudero también poner en valor un patrimonio familiar que al final permite atraer un público, un enoturista especializado que viene, si no Juan que me lo matice después, con el deseo de disfrutar, de estar sin prisa, de desconectar del agobio del día a día y de, al final, de tener una experiencia y no simplemente una degustación de un vino, ¿no? Y en ese sentido, en esa disociación que se está produciendo con ciertos sectores más jóvenes, ¿ustedes creen que eso es moda, va a ser permanente? Y si se va consolidando esa tendencia, ¿cómo podemos captar el número suficiente de clientes, en el buen sentido, de gente que permita la rentabilidad de nuestras bodegas y que tengamos futuro como sector vitivinícola y, por supuesto, enoturístico, que, como bien decía también que nos acompaña aquí Daniela de Bodegas Reverón, comentaba antes con Borja, el enoturismo no tiene razón de ser si al final la viña no se cultiva, si no se vende el vino y no se vende bien. Bueno, yo creo que no es una moda, sino simplemente es una cultura distinta, es una cultura muy distinta a la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, y simplemente tenemos que buscarle un hueco dentro de esta nueva cultura. Si es verdad que las nuevas generaciones nos preocupamos mucho más de nuestra salud, de cómo nos alimentamos, de hacer deporte, pero también es una cultura o una generación que necesita conectar. Estamos
hiperconectados, pero nunca habíamos estado tan desconectados de todo, de la parte humana, de la naturaleza. Y por eso el enoturismo y también el mensaje que tenemos que llevar, ya no solamente de las bodegas, sino también de todo el sector primario, es esa conexión a la tierra, un poco a las raíces, y crear ese espacio en esta nueva cultura. Sí, yo antes estaba mirando, cuando estaba sentado aquí viendo las otras charlas de los compañeros, estaba viendo en el público, había mucha gente muy joven de la organización, ¿no? Que a lo mejor tendrían sus 18, 19 años, y quería preguntar que cuántas de esas personas pues tomaban vino, ¿no? Probablemente iba a decir, levante la mano quien de ellos toma vino. Probablemente muy pocas personas hubiesen levantado la mano, yo me atrevería a decir que ninguna. ¿Por qué es esto? Sí, es verdad que el vino, como mi padre me dice siempre, cuando yo le decía, no me gusta el vino, papá, él dice, ya con la edad te gustará, ya te llegará a... ya verás. La gente que viene a la finca, normalmente, pues de 19, 18 años viene muy poca gente a la finca a consumir el vino. Nosotros tenemos una finca una bodega, igual que Sofía, donde hacemos vino. ¿Por qué es esto? Yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es que el mundo del vino está como protegido, como... Incluso hay gente que le pasa, los que tienen más edad también, es como que mucho lenguaje técnico que necesitas para tomarte una copa de vino y disfrutar, tienes que saber mucho, y no es el caso. O sea, yo siempre le digo a la gente que viene a la finca, si te gusta el vino, o sea, lo importante no es que sepas de vino o no, es, te tomas la copa, ¿te gusta o no? O sea, ¿te gusta el vino? Pues ya está, entonces lo estamos haciendo bien. ¿No te gusta? Pues a lo mejor tienes otros estilos y habrá otros vinos que sí te gustarán, ¿no? Y hay una compañera de una bodeguera, yo siempre me intento fijar en los demás para aprender un poco de ellos, que organiza eventos en su bodega, en Los Lirios, y lo que hace para captar a esa audiencia de gente más joven es organiza conciertos de música que a lo mejor puede interesar a ese segmento, también talleres de pintura, muchas cosas así dentro de la propia finca, y pone el vino también, y entonces es una forma de la gente que va ahí, ve el vino también, empieza a probarlo y dice, oye, pues me gusta esto del vino, ¿no? Y les empieza a interesar. Entonces yo pienso que eso es una forma de llegar un poco al público ese más joven. Antes hablábamos en las anteriores mesas de una serie de valores que vendemos siempre en Canarias, porque tienen esa entidad que es el volcanismo, el vino atlántico, las variedades prefiloxéricas. ¿Esos argumentos siguen siendo válidas para esas nuevas generaciones? ¿O hay que reinventarse a la hora de comunicar? Hay que reinventarse, sí. Sí, yo creo que ahí volvemos un poco al tecnicismo. Tú le preguntas antes al público qué es la filoxera y nadie iba a saber lo que era. Entonces tienes que inventarte el discurso, tienes que cambiarlo y adaptarlo a lo que ellos quieren escuchar también. Ellos conectan con la historia de, mira, es que Manolo lleva trabajando en este viñedo 60 años, el viñedo era de su abuelo, esta uva es una variedad única de Canarias. Tienes que adaptar el discurso. Y entonces, cuando hablamos de territorio, para que no sea, digamos, un relato tan conocido y no tan atractivo para las nuevas generaciones, si cambiamos territorio por naturaleza y sostenibilidad, ¿eso empieza a ser atractivo o tampoco? ¿Sigue siendo muy técnico? Yo diría depende, porque sí, la sostenibilidad está de moda, pero depende. Yo creo que todo depende de cómo la comuniques. Al final es todo una estrategia de comunicación, y para llegar a la gente joven, naturaleza sí, puede encajar mucho más, pero que tenga valor para ellos, a lo mejor que aprendan algo nuevo o que estén dentro de sus intereses. Entonces, yo creo que la clave es comunicárselo bien. Sí, y luego ya incluir también en la propia experiencia que uno pueda hacer en la bodega, que estén en contacto con la realidad de cómo es la viticultura canaria, para que ellos puedan entender qué hay detrás del vino, sin palabras técnicas. Algo muy sencillo y simple que hacemos nosotros es, las catas no se hacen en la bodega, se hacen directamente en el viñedo, pero es que para llegar a la mesa donde yo hago la cata, tienen que subir el viñedo. Tardan 2 minutos, pero son 2 minutos en el que ellos sienten la altitud, sienten lo que es el trabajo en 2 minutos y llegan sin aliento. Entonces ahí tú ya les dices, bueno, pues ya estás preparada para hacer una vendimia aquí. Y es un poco, les ponen situaciones de decir, es que aquí hay personas que vienen a trabajar todos los días
con esas inclinaciones, con este calor o con este frío, y eso es lo que hay también detrás del vino. ¿Y lo que es la cultura, el deporte y el arte, suman, atraen a ese público o sigue siendo el mismo público de siempre el que llega la cultura y el arte? El deporte evidentemente no, porque hay mucha gente que hace bicicleta, que hace senderismo, etcétera, que sí que está en todos los segmentos de edad, pero en el caso, Sofía, tú por ejemplo, que sueles hacer exposiciones y demás, ¿es un atractivo o no? Sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. El vino es la excusa. Y ya todo lo que venga alrededor del vino, pues es siempre un añadido. Exacto, sí, lo que dice Sofía, exactamente, el vino es una excusa, tienes que crear el entorno idóneo para que la gente venga y el vino al final les acabará enganchando, porque es así, si está bueno tu vino y hay una historia detrás de la familia, algo bonito que conecte emocionalmente con las personas, al final quien entre en ese ecosistema le acabarás enganchando. Si tuvieran que diseñar experiencias no genéricas, sino ex profeso para ese segmento de edad, digamos, por debajo de los 50 años, vamos a decir así, que no son tan jóvenes, pero dentro de este mundo, digamos que englobaríamos a los más jóvenes, ¿qué tipo de experiencias se plantarían? Que no estoy robando, espero, ningún secreto industrial, sino ¿en qué nos debemos fijar? Yo te diría que si es de, por ejemplo, de entre 40 a 50 años, ahí va a ser gastronomía sí o sí, y también un poco posiblemente de música. Yo creo que eso con gastronomía, ese sector le va muy bien, el vino sigue siendo la excusa, y luego ya para gente, digamos de 40 hacia abajo, lo que a mí me está funcionando muy bien es el deporte. O sea, hacemos jornadas de barre y vino, barre and bubbles, y eso se vende muy bien. Juan, tenemos la suerte de que tenemos a nivel profesional diferentes sectores que no tienen que ver con el vino, gente sumamente cualificada, gente joven que se incorpora a la empresa, muy bien formada, gente que tiene la oportunidad de ir fuera y quizás puedan entrar dentro de ese segmento del enoturismo MAIS, del turismo MAIS. ¿Podríamos diseñar experiencias para captar a esos directivos más jóvenes? Hay una muy buena, hubo un evento en la finca, nosotros hacemos también eventos de empresa, eso, conferencias, tenemos distintos eventos que hacemos dentro de la finca, los varios espacios que tenemos ahí. Hubo una muy buena y que me di cuenta y dije, oye, pues está muy interesante de hacer. Y es un evento que se hizo de una empresa en el que la práctica del teamwork que hicieron allí era un concurso de paellas. Entonces ponían 6 paelleras, se ponían todos por equipo, todos los trabajadores de la empresa, y era a ver quién hacía la mejor paella de todos los equipos, ¿no? Entonces al final todo el mundo cocinando, el chef, el del catering, que es un amigo también que estaba allí como dándoles una pequeña clase, porque no todo el mundo, yo no sé hacer una paella tampoco, no sé ni qué había que hacer, ¿no? Un arroz, ¿no? Un arroz. El tío les estaba dando las indicaciones y me puso a mí como jurado, puso a su compañero, a mi padre, entonces al final ese tipo de actividad con la gente también más adulta también le puede gustar, pero sobre todo puede atraer a esa gente pues de 30, 40, que esté por ahí 45, ¿sabes? Es un muy buen evento, considero yo, ese tipo de acciones. Música también, y ya dentro de la música, cada estilo de música también te lleva a un rango de edad. Sonaría muy raro decir hacer un evento de música urbano para una audiencia un poco más joven y meter vino, eso es algo que a lo mejor nadie piensa porque probablemente no funcione, pero ¿y si lo pruebas? No lo sabes. En ese sentido, una vez que se diseña la experiencia, evidentemente hay que comunicarla. Y aquí lo que son redes sociales, digitalización de la experiencia, de la venta de la misma, supongo que es fundamental. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo llegamos a la gente joven que también las bodegas son un sitio adecuado para su ocio, para actividades diferentes, para salirse de la rutina, para desconectar, para vivir otro mundo, para acercarse a la naturaleza, en definitiva, para tener un puntito más de calidad de vida? Te diría que trabajar muy bien las visuales. Al final, las nuevas generaciones, todo les entra por los ojos y tienes que conseguir transmitirle en cuestión de 2-3 segundos exactamente qué es lo que le va a aportar la experiencia que tú le quieres vender. Y si consigues eso, entonces ahí ya posiblemente pues puedas seguir avanzando. Sí, como dice Sofía, los visuales. ¿Y en qué plataformas estar? Pues en las plataformas donde esté la gente,
en este caso la gente joven que está buscando, yo diría que redes sociales que no tocar en este caso sería Facebook y LinkedIn, por ejemplo, esas dos ni verlas, olvídate, no existen, y ir a TikTok y a Instagram, sobre todo TikTok, si quieres ya incluso ir mucho más abajo, pero esas dos, o sea, te tienes que mover ahí y hacer contenido visual, pues reels, de experiencia de una persona que va por ahí y dice, pues mira qué guay lo que tal, mira dónde estoy, mira lo que veo, mira lo que... Siempre esas dos. Antes nos comentaba fuera de las mesas Víctor Lugo de Bodegas Los Barrasales su preocupación, que es compartida, por dar un discurso catastrofista del sector, de decir, es duro, sí, sin duda, es incierto, sí, sin duda, pero la gente joven y en general, yo creo que todos en estos momentos de crisis mundial, de estar saturados de desgracias que, bueno, con mirar para otro lado ni se debe hacer ni se van a solucionar, pero sí que necesitamos nuestros ratitos de felicidad, de desconexión. En esta debacle mundial, en esta cantidad de problemas que están, este discurso catastrófico, ¿no deberíamos dar una vueltita para intentar decir, oye, vente para acá que nosotros te vamos a hacer la vida un poquito mejor a esas nuevas generaciones? ¿Es posible o es una utopía? Te he dejado en shock. Sí. Quiero decir, me explico mejor. ¿Somos capaces de ilusionar comunicando adecuadamente a las nuevas generaciones que nosotros aportamos algo de valor y que no es algo, una simple transacción comercial, sino un ganar-ganar en el sentido de, obviamente, yo voy a desarrollar mi actividad empresarial, pero tú vas a obtener algo más que una copa de vino y un par de horas de esparcimiento? Sofía, si quieres tú. Sí, bueno, sí, claro, se puede, Sí, se puede sí. y ya se hace. O sea, Sí. que el mundo esté loco ahora mismo no significa que no hayan cosas positivas. O sea, Exacto. Y tienes que comunicarlas, las comunicas, y son verdad además. Tú quieres que la gente que viene, lo más feliz que nos pone a mí, a mi padre, cuando hacíamos eventos también, y a Sofía seguro que también, es que venga la gente y que salga sonriendo, que casi siempre es el caso, ¿no? Sale sonriendo, sale feliz, y eso tú sabes que estás aportando algo con tu producto, con tu servicio, algo que mejora la vida de las demás personas, y te tienes que enfocar en eso, porque además es que es la verdad, que vas a venir ahí y vas a seguir mejor de lo que como entraste, ¿no? sí. Esa es la clave. Sí, y yo no sé ustedes, pero yo a día complicado, copita de vino me salva el día. También. Bueno, yo quería comentar, gracias Juan, gracias Sofía, Gracias. que además de dar las gracias a Gestión del Medio Rural de Canarias, a la Consejería de Turismo, también hemos desarrollado acciones con Proesca, está Javier Lugo aquí, y que también tenemos una colaboración muy estrecha con ellos, y al final nosotros somos un poco pues el sector, el empresariado, pero que al final internacionalizar, salir, no es fácil, es caro, y la rentabilidad nuestra va también por captar ese turista internacional, ese posible consumidor de fuera de España, de las islas, y agradecerle también, por supuesto, a Proesca el apoyo que nos ha venido dando en estos últimos años. Gracias, Juan, gracias, Sofía. Gracias a ustedes por habernos aguantado durante 3 meses, nada más y nada menos. Y nada, un placer haber estado por parte del Clúster de Motorismo de Canarias. Gracias en nombre de su presidente, José María, del resto de la Junta Directiva y de los socios, por habernos permitido estar en esta feria, que bueno, esperemos que sea el inicio de, como decía aquella película, el inicio de una larga amistad, que era Casablanca cuando se despedían en el avión. Esperemos que sea, pues eso, el principio de una relación fructífera y de invitarlos a ustedes a que ese territorio, ese vino, como dije en la mesa anterior, lo disfruten, pero en particular en Canarias visitando nuestras bodegas. Muchísimas gracias a todos. Reserve your space at the 2027 fair.